estas clases han sido para mí un verdadero reto porque son diferentes a todas por primera vez, porque son sobre los mismos dos grandes temas que son el compositor y el intérprete, dos enormes. Me dio, nomás como curiosidad les comento, claro que esto no quiere decir mayor cosa, pero algo me metí a Google para buscar antecedentes de pianistas y demás. Y dice, luego ponen como preguntitas muy obvias y ponen, ¿quién ha sido el mejor pianista de la historia? Pues le piqué estando 100% seguro que iban a decir que era Liszt. No, pues resulta que era Rachmaninoff. Parece, aunque no tiene mucha lógica, pero el tamaño tan enorme de esas manos, acuérdense que Rachmaninoff medía casi 2 metros, y a lo mejor ciertos pianistas como un Arthur Schnabel, que tenía los dedos cortos, pues no lo podía hacer, por leyes de física muy elementales, puede ser. No sé, yo nunca he tomado clases de piano, pero hay una barbaridad de métodos, de secretos, en el piano y en cualquier instrumento. Inclusive yo no tengo esa mentalidad como para tocar el piano. Eso algún pianista me lo explicará algún día, porque se leen dos temas, cada mano toca otra cosa. La verdad, mi cerebro no da para eso. O pienso en una o pienso en la otra, las dos al mismo tiempo. Eso no pasa en el violín, por ejemplo. Pero en fin, también hay talentos. Yo no tuve el talento ni de saber leer el pentagrama. Y eso no me privó del deleite de la música, quizás hasta me ayudó. Recuerdo como las épocas más amargas de mi vida cuando a fuerza, porque pues si no sentía yo que decepcionaba a media humanidad, tomaba mis clases de acordeón, qué cosa tan horrible. No el pobre acordeón, sino lo que sufrimos el maestro y yo, qué barbaridad. Hasta que vio mis habilidades y ya nos echábamos, en lugar de acordeón, ya nos echábamos unas cascaritas, ya éramos mucho más felices los dos. Bueno, mi mamá me decía, pues, veo más contento a tu maestro, pero sigues tocando igual de mal. En fin, un señor italiano, por cierto, Sergio Rizzardi. Él no era, el famoso era su hermano Aldo Rizzardi. Él era el principal intérprete de este instrumento que debe de ser bien difícil. No sé si lo han tratado de tocar, el que se toca como flautita, que quedan en las kermeses, y es ¿cómo se llama este instrumento? Así que le sopla uno y que tiene muchos como cuadritos que se van haciendo de grandes a chicos. Luego me acuerdo cómo se llama ese instrumento. Pero no es un sonido que a mí me agrade, francamente. Bueno, no importa. El caso es que pensé que la otra vez los torturé porque meterlos tan apasionadamente en algo que vienen. Por cierto, hace rato platicando con mi hijo, me dice mi hijo, exacto, la armónica, mil gracias. Entonces me dice mi hijo, no me imagino, yo creo que eso es de lo peor que puede pasar en la guerra, ¿no? Que ya de por sí está de la fregada, el frío, el hambre, las enfermedades, las heridas y la armónica, ¿no? Que es como demasiado, ¿no? Bueno, nunca falta. En fin, el caso es que eh, me dice mi hijo, ¿cómo va lo de trífonos? Digo, padre, están muy interesantes las clases. A mí cada vez le estoy entendiendo un poquito más al concierto. No es un concierto fácil, etcétera, todo lo que ya les he dicho a ustedes. También te requiere mucho como oyente. Y me dice, es que no te imaginas, pa. Ni te imaginas lo que es un monstruo. Pues se las paso al costo. O sea, espero no decepcionarlos. Parece que vamos a ver algo muy interesante. Bueno,
All right. Entonces vamos a continuar con esta vida. ¿Cómo le podríamos llamar? Existen, hay y habemos. Y yo creo que es una cuestión humana. Nos es muy difícil estar del todo satisfechos. Y tendemos a la depresión y siempre queremos más, dicen y se me hace lo más inteligente, obviamente yo estoy a años luz de todo eso, quien más pudiera. Dicen los budistas que no hay mayor cualidad que no desear nada. No, pues yo me la paso deseando cosas, la verdad, y luchando por ellas todo el tiempo, si no, como que mi vida no tendría mucho sentido. Y creo que así somos la gran mayoría. Hay muchas razones que empujan eso, que empujan el deseo. Hay buenas razones y malas razones que impulsan los deseos. En fin, la vida de Rachmaninoff para muchos hubiera sido lo más afortunado del mundo. Yo lo comparo a mis abuelos, eran soberanos desconocidos que llegaron sin dinero, igual de perseguidos o peor después de haber ya, él se salió al mero principio, él ya no le tocó la guerra y todo, y sin embargo siempre fue un hombre que tenía, y es una maldición, pues esa enfermedad más otra que también debe de ser horrible, alguien que la tenía mucho, claro que por motivos yo creo que bastante más duros y se nota en la música, esa terrible enfermedad que se llama la nostalgia. Vivir con nostalgia, pues es como vivir infeliz, ¿no? O sea, si no la toma uno de una manera muy positiva. No lo pudo resolver jamás Rachmaninoff. Nunca pudo superar su Ivanovka. Fue tan tremendamente feliz. Y me llamó la atención ahora que estaba yo leyendo la historia de este concierto que estamos escuchando. Este es el tercero de 4 conciertos. Y los primeros 3 cuando menos. No sé el cuarto honestamente, ni lo conozco. Por ahí creo que lo grabó Yuha Wang, un día lo oiremos. Lo siguiente que quiero que oigan después del concierto de Rachmaninoff, obviamente son las variaciones sobre el tema de Paganini. Quizás su obra más famosa. Pero junto con el segundo y el tercer concierto, sin duda. Bueno, entonces de esta vida tan complicada, acuérdense que por unos contratos en Suecia logra salir, llega a Estados Unidos y jamás le faltó trabajo. Es más, creo que trabajó de más, por eso muere joven. Porque en esa época no era como ahorita en avión en Estados Unidos. Eso, en Estados Unidos no es difícil salir de Tulsa, Oklahoma, a Cincinnati, Ohio y regresar el mismo día. O sea, es bastante frecuente todo. Así trabajan muchos norteamericanos, estadounidenses. Pero en la época en que hacía esto Rachmaninoff, que dio una barbaridad de conciertos, porque tampoco crean que le pagaban tanto. O sea, esta música en general es muy mal pagada. Salvo, yo creo que hoy en día igual que lo que ganan los futbolistas o los hombres públicos, digamos, o algunos artistas. O cuando hay que cada uno de Friends, por cada capítulo le daban $1,000,000, pensé, pues el mundo ya está muy loquito. O lo que pide un Cristiano Ronaldo, o así dices, como o el Canelo. O sea, son cantidades que son totalmente desproporcionadas. Y luego eso levanta malas pasiones dentro de los malos deseos. El caso es que pudiendo haber sido un hombre feliz, ¿por qué? Porque tenía el suficiente dinero, tenía mucho trabajo, bueno, ¿quién puede tener una vida perfecta? Nadie. Tenía una familia que lo amaba, hijos preciosos o hijas, o sea, relativamente hasta que se le acabó una muy buena salud. Reconocimiento, respetabilidad, y fue tan infeliz como Schubert al final. Es asunto más bien psiquiátrico, pero sigamos viendo su vida.
Y eso, hay un sonido Rachmaninoff que se oye, se los voy a tratar de explicar, es bastante difícil en palabras, ¿no? Pero yo les indicaré cuando, no se les haré aquí, el sonido Rachmaninoff. Imagínense el principio de su segundo concierto para piano, cuando entran los violines. Eso, ese romanticismo, yo más que trasnochado, no he evolucionado al postromanticismo, se queda en romanticismo. Bueno, ok, entonces continuamos, por favor. And the one thing they always wanted me to play was that damn C-sharp minor prelude. I'm not sorry I wrote it. It has helped me. But now I play it without feeling, like a machine. I think I prefer it as a dance tune. But the money was good. What a bourgeois I've become. My character is being quite ruined. I'm surrounded by nothing but business. Business drives everything along. Business and the worship of money. Скольких человеческих забот, обманов, слез, молений, проклятий, оно тяжеловесный представитель. True, I was feted everywhere and welcomed by my musical colleagues, Pierre Monteux, who had conducted the premiere of The Rite of Spring, the young German conductor Wilhelm Furtwängler, even by my fellow exile Igor Stravinsky, although he was later to describe me as a 6-foot skull. Oh, yeah. America gave me material security, but America could not give me peace of mind. Этот мне принес тебя. Взять его ленивцу плоту. Крал, конечно, или, может быть, там, на большой дороге ночью, все слезы, кровь и пот, пролитые за все, что здесь хранится, из неземных. Подвалах верных. We found some consolation each summer
by renting a house out at Locust Point in New Jersey, about an hour from New York City. I employed a Russian secretary, a Russian cook, and because I had failed my American driving test, a Russian chauffeur. We all spoke Russian together, observed Russian customs, and surrounded ourselves with Russian friends, some of whom already lived here, and some of whom joined us in exile. Stanislavski was there. The people from the Arts Theater. He adored Fyodor Shaliapin. They met in Moscow when he was at the private opera conducting, and Shaliapin was an up-and-coming, very talented singer. So they learned from each other. And Shaliapin also gave him lots of pleasure because he was full of stories and funny stories. But nothing could give us back what we most desired, our homeland. For the exile whose musical roots have been annihilated, there remains no desire for self-expression. A friend wrote about his feelings for being a nobody. Such feelings are probably unknown to me, he said. How wrong he is. I am filled to the brim with such feelings. I still wrote music, of course, but somehow it did not mean the same to me. Only you, my family, and my religion sustained me. My liturgy, written all those years ago for the choir of the Mariinsky Theater, was constantly in my head. Lord, give us this day our daily bread. Lead us not into temptation, and deliver us from evil. Bueno, sería un poquito probablemente. Tiene música de muchos tipos, como habrán notado, pero la gran música la compuso en Ivanovka definitivamente. Les platico todo lo que vimos. Es una vida tan interesante, bueno. A cualquiera de tantos conciertos que hizo, creo que fueron más de 1000,
lo obligaban a tocar y oyeron su famosísimo preludio. Dice que lo odiaba y que lo tocaba ya muy maquinalmente. Esa precisamente fue la razón y lo expone. Tuvo los medios económicos y el valor, o viceversa, de sacrificar el no dar conciertos, pero el dar conciertos yo creo que es de las actividades más ingratas que hay. Se viaja mucho, se empiezan a hacer trampas, hay que atender una barbaridad de eventos sociales que a veces verdaderamente lo... Es más, aquí hubo, me acuerdo, fue famoso un director de orquesta que en la noche, después de un concierto en un viernes, se fue a dormir al hotel Geneva en la calle, creo que era de Londres en esa época, en la zona rosa, que era una buena zona entonces, y murió de un infarto. Entonces, sí es una vida muy, muy igual que le pasó a Shevchenko, solitos, imagínense. Es muy, muy duro. Claro, el aplauso, pero no son vidas fáciles. Y a él hay que verlo muchísimo más, su vida fue mucho más de intérprete que de compositor, que compositor básicamente es Ivanov. Además, nunca le gustó a Estados Unidos, seamos realistas. Dice que todo es dinero, que se convirtió en un burgués. Que en Estados Unidos, en general, todos son negocios y adoración del dinero. Eso era antes, ya ni pasa, es lo bueno. Y vieron, como les he dicho ya varias veces, pues en esa época, justo ayer lo platicaba yo, cómo Estados Unidos tuvo su mejor época musical por la Segunda Guerra Mundial, que curiosidades, digamos. Pero pues, y desde antes, por digamos, todos los movimientos salvajes que hubo en Europa en el siglo XX. Y se llenó de grandes músicos, porque hasta la fecha Estados Unidos pues algo tendrá, precisamente eso tan odioso que se llama dinero y negocios, que todo el mundo quiere estar ahí, ¿no? ¿Quién sabe por qué? El caso es que habla de Furtwängler, lo vimos, habla de Stravinsky, que Stravinsky decía era despectivo, si alguien me puede ayudar. Creo que le dijo que era un Scowl o Skoll, me imagino que se escribe S-C-O-L, si alguien puede ver la traducción y me la chatea, si es que existe. Altote de 2 metros, 6 pies. Dice, América me dio seguridad material, pero no me dio paz. Pues no, el hogar es el hogar, ni modo. Hablando, y luego ponen esa, no sé qué es si ópera o no ópera, pero muy interesante cuando el padre, probablemente algún zar, ve un tesoro de un hijo bastardo que considera un idiota y cree que no se le ocurre más que lo haya robado. Pero miren, hay muchas óperas que nos faltan, evidentemente, que yo mismo no conozco. Pero de todas las óperas rusas, esa yo creo que sí la voy a dar. Espero que no sea muy pesada para mí ni para ustedes. ¿Alguien sabe cuál es la gran ópera rusa? Sin duda alguna, es el Boris Godunov de Mussorgsky. Mussorgsky, del grupo de los 6, no recuerdo, era un borracho y nunca pudo superar su alcoholismo y murió de borracho joven. Pero un gran compositor. De él ya escuchamos orquestado, creo, por Ravel, los cuadros de una exposición que se toca mucho más. Pero los que saben de buena ópera rusa,
todavía arriba de las de Tchaikovsky o de las de Rimsky-Korsakov, ponen en primerísimo lugar el Boris Godunov, que es para bajo y el gran bajo de la historia, creo yo. Fue muy amigo de Rajmáninov, el famoso Fodor Chaliapin, que inclusive por ahí tengo un CD de él, a ver si les busco algo, porque no es una voz fácil la de bajo, pues canta precioso. Era una primadona que era muy simpático y le platicaba muchas anécdotas. Otra que yo creo que nos está faltando sin duda son los cuentos de Hoffmann, de Offenbach. Nos está faltando completo, quizá de mis favoritas, aunque es muy larga, El Caballero de la Rosa de Richard Strauss. Ya les dije Sansón y Dalila de Sansón, ya les prometí Puccini. Que de veras que inmenso es el repertorio. Bueno. Compraron una como casa de recreo, ellos vivían en Nueva York, que no deja de ser muy pesado, pero una casa de recreo preciosa, lo hacen muchos neoyorquinos en Long Island, en Connecticut. Tengo un tío, no sé si vive, que vivía en Connecticut y trabajaba en Nueva York, y se iba todos los días en tren y que pues aprovechaba para ir estudiando, trabajando, y ahí es mucho más fácil. Si hay buenos medios de comunicación, pues sí se facilitan mucho las cosas. Entonces ellos compraron, y lo que hace mucha gente en Estados Unidos, yo creo que en general todos los inmigrantes, hoy que vemos problemas tan horribles de inmigrantes, pues obviamente uno busca a los que vienen del mismo lugar que viene cada quien, e inclusive no me atrevería a dudar que buscan el mismo contexto socioeconómico, lo cual no tiene nada de antinatural. Yo más bien pienso que es muy natural. Los rusos pues se llevaban con los rusos, como era muy rico Rachmaninoff y reprobó el examen de manejo, pues hasta chofer ruso, comida rusa. Yo solo viví mucho, nosotros pensamos que era comida judía, puede ser, básicamente era comida rusa. Y oíamos hablar el yiddish, pero pues era un idioma, digamos, europeo. Y obviamente, inclusive entre ellos, había los hermanos del barco, los shipbreeders, que llegaron en el mismo barco. Y pues claro que eran travesías muy pesadas y no crean que venían en primera a todo dar. Entonces se la pasaban platicando todo. Y si a uno le iba un poquito mejor, ayudaba al otro y demás, que yo creo que sigue pasando. También no hay que perder de vista la bondad y la misericordia humana, hay de todo. Bueno, ¿qué más? Que se pone a cantar el Ochichorni, esa era la canción popular rusa, yo no hablo ni pío de rusa, pero sí sé que Ochichornia quiere decir ojos negros, y se cantaba en todos lados, no sé si le recuerda. Pero ella prácticamente no compuso, siempre tenía en la cabeza esa obra litúrgica que tocan, y me parece bellísimo, muy de acuerdo a la música litúrgica rusa, que es fantástica. Bueno, ¿qué horas son? Tenemos un ratito. Bueno, bien. Con eso acabamos por hoy de platicar del compositor de Sergio Rachmaninoff, Sergei. Curiosamente se llama exactamente igual que otro ruso que me fascina, prácticamente contemporáneo, que es Sergei Prokofiev. Tienen cosas en comunes, cosas bien diferentes. Los otros dos, digamos, de esa época, no consideramos a Stravinsky, que Stravinsky yo más bien lo pondría como músico internacional, digamos. No regresa a Rusia. Él, por ejemplo, cero bronca de nostalgia. No creo que le haya preocupado un día. Son caracteres, tan respetable uno como el otro. Bueno,
me pasó como se diría el burro que tocó a la flauta. Dije, si ya les estoy poniendo algo que no es fácil, entiendo que querer desmenuzar como estoy pretendiendo hoy, por ejemplo, el segundo movimiento. No, o sea, no sé si todos tengan la paciencia, la pasión, que yo espero que dé frutos el mero día del concierto, o antes tal vez. Pero, como el burro que tocó la flauta, pensé, voy a buscar cosas más simples de Trífanos, porque pues ya es bastante complicado los estudios trascendentales maravillosos de Liszt. Algo tendrán, no son ligeros. Y dije eso, más el concierto que tampoco, insisto, no vamos a oír algo, no vamos a oír helado de vainilla. No, quítenselo de la cabeza y qué padre que no. Bueno, el caso es que no entendí qué me está diciendo esta cosa. Sí. Bueno, el caso es que busco qué hay con Trífanos de obras completas, pero ya no que platique, sino que toque. La verdad, lo de Bach estuvo verdaderamente conmovedor. ¿Y qué voy encontrando? Pues dos maravillas. Yo tenía, francamente, se los confieso, muchas ganas de encontrar alguna sonata de Beethoven. De preferencia para les pongo un movimiento tan tranquilo y ya. No solo la encontré la Opus 111, la que dice el libro de Thomas Mann, el doctor Faustus, que tiene dos movimientos porque ya no había nada que decir. De las que dice András Schiff, vamos a ver si tiene razón András Schiff o no, que nadie antes de los 50 que no tiene Trífanos se debería siquiera de atrever a tocarlas. Vamos a ver. Pero además viene completado el cassette, pues a quién no le gusta Bach, digo, a mí cada día me gusta más. Y qué rico sería escuchar a Trífanos en Bach. Pero Liszt hace lo contrario que hace muchos compositores. Él reduce para piano obras que son para muchos más instrumentos. Entonces va a tocar un BWV, que es el catálogo de Bach, sí, arreglado por Liszt, y va a tocar la maravillosa Opus 132. 111, ¿por qué? Porque me hice bolas. Son 32 las sonatas que hizo Beethoven. Y las últimas, que vendrían siendo la 30, la 31 y la 32, son Opus 9, Opus 10 y la Opus 111. Para los grandes conocedores, la Opus son las tres mejores. Para los villamelones como su servidor, la Hammerklavier a mí me fascina por grandiosa, pero pues es cuestión de gustos. Y lo que siempre les he dicho de las sonatas de Beethoven, por favor no se vayan con la finta de las que sí tienen un nombre propio, no son mejores que otras, ni peores tampoco, obviamente, pero no porque se llame apasionada, patética, Claro de Luna, Waldstein, etcétera, son menos o más que las otras. En fin. Vamos entonces a poner el video, si mal no recuerdo empieza con Bach, Liszt. ¿Por qué hago así? Porque igual y no era Liszt, pero creo que sí es el Liszt el que lo arregla. Ahorita veremos si me equivoqué, qué interesante. ¿Por qué? Porque Bach, entre otras maravillas, suena más que bien cuando otros, y ya lo hemos visto, lo transcriben. Ha habido N transcripciones, porque el mismo Bach no dice para qué instrumento. Me acuerdo de Jacques Lussier, un jazzista francés que toca Bach,
como decía, el álbum se llama Juan Sebastián Jazz. Bueno, entonces por favor ponte el Bach.
Miren, a veces creo que hago mal de ponerles a Bach. Es tan hermoso que vamos a querer oír, que es difícil que algo nos guste después de Bach. Por eso vamos a hacer ahorita un pequeño intermedio. Y les voy, no, pues es que es increíble, increíble. Miren, y hay algo que les quería yo decir que escuché en un documental. Claro, no sé si es regla general, pero al público ruso no le gusta mucho Bach. ¿Saben quién odiaba a Bach? Se le hacía aburridísimo. El gran héroe de la música rusa, Tchaikovsky. Amaba a Mozart, eso sí, pero Bach no. Y cuando estoy viendo el documental del primer viaje de Glenn Gould a Rusia, que fue histórico, ya no hablemos de la cuestión política, hablemos de la cuestión artística. La primera parte de su concierto en el conservatorio, si mal no recuerdo, de Leningrado, estaba prácticamente vacía. ¿Qué les interesaba un pianista jovencito canadiense medio excéntrico? ¿Qué les podía interesar a los grandes estudiantes del Conservatorio de Leningrado? Eso fue cuando apenas empezaba el concierto. Viene el intermedio, la gente estaba parada de pie porque todos fueron con sus compañeros y dijeron, estamos oyendo algo maravilloso. Y platica uno que me da mucha risa, que es un gran musicólogo ruso, que dice, para mí sentarme a oír 1 hora y media de Bach no es un piece of cake, no es un pastelito. O sea, se ve que no les fascina. Dice, pero claro, después de oír a Glenn Gould. Pero, digo, claro que hay muchísimas excepciones. Sviatoslav Richter es un gran bajiano. Pero como que no relaciono mucho a Bach con Rusia. Bueno, el caso es que Trífanov, lo que hemos oído de Bach con Trífanov, como que le da mucho corazón, me parece, hace un Bach que vale la pena oír una nueva interpretación de Bach que hace mucho que no me pasaba. Entonces, creo que ahí me estoy dando cuenta de su tamañote.